Pues para mí la verdad es que es un placer estar aquí en Chapingo. Yo soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy médico veterinario, pero también del Colpos. Tengo una maestría en medidas sanitarias y fitosanitarias y, bueno, 15 años de trabajo en la Secretaría de Agricultura, en el área de inspección fitosanitaria. 18 años en Sigma Alimentos y ahora, bueno, pues presidiendo con mucho placer varios organismos, ¿no? El OCETIF, el organismo de certificación TIF, y bueno, voy a dar una poquita de introducción a lo que es el OCETIF, porque veo un gran semillero aquí. El OCETIF no nada más certifica TIF, cubre toda la cadena el día de hoy de certificaciones como organismo de certificación. Y hablamos de que estamos trabajando brazo con la Secretaría y los organismos de certificación pues son una creación de la propia Ley Federal de Sanidad Animal, en donde podemos coadyuvar a la autoridad en procesos de certificación desde el campo hasta la mesa, ¿no? Entonces, bueno, ese es un pequeño comercial que me aventé, porque veo que tenemos a muchísima gente interesada. Me interesó muchísimo el comentario de Jesús, se llamaba, que por ahí andaba, el chico que participó, el emprendedor que te comentaba, Jesús, ¿no? Qué bien, pero también le quería comentar, y complementando a su intervención, que el campo el día de hoy se ve como un riesgo, ¿no? No estamos subsidiados, no estamos apoyados económicamente como en países de alto desarrollo, y eso pues hace temblar a mucha gente. Entonces debemos de trabajar en equipo, en cooperativas y demás para poder desarrollar y seguir creciendo en nuestro campo. Y bueno, pues voy a empezar. Este es el contenido, se ve muchísimo, pero me voy rapidísimo, ¿no? Porque ya vi que se cubrieron aquí muchas partes y tampoco me quiero colgar con el tiempo. Por favor avísenme, no sé quién ahí me haga una seña a los 20 y luego a los 30 y ya cerramos, ¿no? Y bueno, lo pueden leer, la plática está a disposición de ustedes, se las dejé ahí a la ingeniero Verónica. Y realmente, pues prácticamente es un slide por cada tema, en donde lo que quise abarcar es pues una visión global del tema de la sostenibilidad, ¿no? Para la producción de proteína de origen animal, en donde por un lado tenemos grandes retos que ya estamos viendo, ¿no? O sea, ya nos alcanzó el tiempo, ya tenemos un problema serio en todos los aspectos: agua, medio ambiente, temperatura y demás, y además una generación de alimentos, porque la población sigue creciendo, nos seguimos reproduciendo y a nivel mundial, nacional, local, las hectáreas que están disponibles para esta producción son las mismas. Los que no somos los mismos somos pues los seres humanos, ¿no? Y bueno, como introducción les decía, el tema del aumento en las temperaturas, cómo vamos a buscar este equilibrio para poder tener una productividad pecuaria que sea sostenible, que verdaderamente no dañe al medio ambiente, que nos permita ser productivos. ¿Por qué? Porque es súper necesaria la proteína de origen animal, ¿sí? Está comprobado que para el desarrollo del cerebro humano, en los primeros 2 años es indispensable la proteína animal. En la Unión Europea está prohibido que a un niño menor de 2 años lo conviertan en vegano o en vegetariano, así de rápido,
¿sí? Entonces, está más que demostrado que este desarrollo cerebral requiere esa proteína de origen animal. Y estamos hablando que puede ser desde, y yo les decía a alguien, le platicaba llegando, ¿no? Yo no estoy a favor de todas las especies terrestres, no están las acuáticas, están desde en gran aporte proteico, los grillos, o sea, toda la cadena animal está en capacidad de que podamos trabajar con ella para producir esta proteína, ¿no? Y bueno, como les decía, no nada más es lo que vemos aquí, ¿no? La carne, el huevo, la leche. Tenemos otras variedades que afortunadamente han salido de nuestro entorno cultural regional, ¿no? El consumo de chapulines, el consumo de algún tipo de larva o de hormigas, ¿sí? Está desarrollado en México. Y estuve afortunadamente me invitaron a un simposio que dio la Universidad Iberoamericana, en donde aprendí muchísimo, porque el día de hoy hay investigadores de ingenieros en alimentos que están desarrollando ya comercialmente en estas tiendas de yema un polvito de proteína de chapulín, ¿no? Que aporta y tiene una biodisponibilidad del 85% de proteína. Entonces es altísimo, ¿no? Y me dio muchísimo gusto porque la nutrióloga que estaba en ese foro me habló de que, pues sí, es indiscutible que la carne de res tiene la mayor biodisponibilidad en el organismo humano, ¿sí? Pero también que debemos de co-crear otro tipo de proteínas de origen animal desde las marítimas. Hubo quien presentó una investigación sobre los microorganismos marinos que se reproducen ya y que también son una fuente de proteína importante, y con una visión a que tenemos pues más espacio en las áreas marinas que en la tierra, ¿no? Entonces, pero bueno, yo estoy en el tema de la carne, y aquí podemos ver, ¿no? Algunos de los retos que vamos adquiriendo, ¿no? Vamos a tener una mayor demanda de proteína animal per se, lo que les decía, ¿no? El crecimiento de la población es tal cual. Y bueno, ¿qué nos está demandando? Bueno, pues sistemas intensivos, ya lo comentaba el anterior ponente, que nos decía que para ellos es cada vez un reto mayor en las zonas de trópico, ¿no? Y los buenos resultados que da una engorda intensiva en la finalización del animal, que después creo que por ahí va a andar. No he visto a mi querido amigo Enrique López, lo escuché, pero no lo he visto dónde anda. Ah, es que está muy sumidito ahí en su asiento. Allá está. En donde él también va a hablar, y él es especialista realmente de lo que es la engorda intensiva en el país, ¿no? Que bueno, se da más en el norte del país que en el sureste. Pero ya vimos que es necesaria. Y bueno, ¿qué nos piden, no? Estos sistemas intensivos, pues alta productividad, una alimentación de base en granos, y que esté mecanizada, automatizada, etcétera, etcétera. Vean esta fotografía, ¿no? Estamos hablando, vean, cero verde. Sí, y está pasando en el norte del país, ya no hay engordas, y bueno, venimos con otro problema, el bienestar animal, el que tengan acceso a la sombra, etcétera, etcétera, que son demandas del propio mercado que el día de hoy se están cubriendo y se están trabajando, pero de manera dispersa, de manera poco, ¿qué pasó? De manera poco integral, ¿no? Que es una de las cosas que vamos también a revisar, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos ambientales nos da? Presiones económicas, problemas medioambientales, el alto nivel de uso de fertilizantes para forrajes,
y bueno, el comercio internacional de piensos que no se da tanto, ¿no? Entonces, todas estas presiones de producir alimentos, porque, perdón, pero todo el mundo dice, no, es que hay que ver las campañas anticarne. Vamos a ver, la producción de proteína animal a nivel mundial y propiamente en México va en crecimiento, ¿sí? Y entre mejor poder adquisitivo tenemos, vamos optando por diferentes tipos de proteína animal, ¿sí? Empezamos con huevito, como nos decía que todos amamos el huevo. Bueno, yo soy adoradora del huevo, pero en la medida de la capacidad económica que se tiene y en el desarrollo de cada una de las poblaciones, se ve que el crecimiento y en el consumo, pues cada vez se adquiere una proteína de origen animal mucho más cara, ¿no? O de menor disponibilidad. Entonces, bueno, ¿qué vemos por ahí en México? La producción de alimentos inocuos de origen animal en México, no sé qué está pasando, ¿qué me hace? No sé. Contribuye bueno, es una fuente esencial de proteína de alta calidad, ya lo decíamos, es importante que los mexicanos comamos proteína de origen animal, es indispensable, porque para venir a estudiar, para que ustedes estén aquí, necesitan tener el estómago lleno, ¿sí? Y no de carbohidratos, porque los carbohidratos producen una curva de glucosa que al momento de caer nos quedamos dormidos. La proteína nos mantiene estables en un proceso alimentario, ¿sí? Entonces, el que se desayuna una torta de tamal se va a estar durmiendo a las 2 horas, pero el que se desayuna unos huevos con jamón y un vaso de leche va a estar vivo y aprendiendo, ¿sí? Entonces, pues la otra es que contribuye significativamente a la seguridad alimentaria, a la economía, el empleo y las exportaciones, ¿sí? Algo importante es que al tener que comer, y ya lo hemos visto, no nada más con la proteína animal, con granos básicos, Rusia sufrió cuando uno de sus principales problemas sociales fue que dejó de producir trigo. Y les tengo una pésima noticia. Ayer estuve en un evento y por ahí tomé una notita y me pareció muy interesante comentárselos. La producción de trigo de este año va a ser de 1.6 billones de toneladas para el 2025. Vamos a importar el 82%, señores. El 82% del trigo cuando éramos autosuficientes y nadie ha dicho nada. Ayer y por ahí les voy a dejar también la liga para que vean la plática, GCMA, Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios, da unos números muy certeros, un análisis estadístico de la producción nacional y la verdad es que da miedo. Y esta reducción evidentemente va coadyuvada a todo lo que vamos a hablar. No hay agua. Hubo y les voy a hablar del 19% del llenado de las presas en Sinaloa este año. Entonces, tenemos que trabajar en la ecoagroindustria en general. Tenemos que producir, pero también tenemos que estar cuidando lo poco que nos está quedando. Vamos a zonas áridas de manera sin barreras, ¿no? O sea, estamos creciendo en eso porque no se ha pensado en el campo. Estamos llevando técnicas de agronomía del siglo pasado en otros países, ¿no? No estamos trabajando en un agro en desarrollo. Y bueno, vamos a seguir con esto. Aquí están algunas de las cifras que el Consejo Mexicano de la Carne nos aporta. Les comento, es un compendio que hace un análisis de varias fuentes de información y es gratuito, lo pueden entrar a la página del Consejo Mexicano de la Carne y vienen números muy valiosos para el sector que nos permiten hacer muchos análisis
respecto al sector cárnico en general, ¿no? Lo que se produce en el país, lo que se importa, lo que se exporta por especie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son los números que nos reportan, ¿no? Se exportaron 604,000 toneladas de cárnicos y se importaron 2,525,000 toneladas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que andamos un poco deficientes, ¿no? En proteína animal en México. Y aún así, les puedo decir que se ha incrementado el consumo de carne y, perdón, porque voy a apagar esto, que si no me va a estar dando lata. Una disculpa, porque si no, suena y suena. Y bueno, no estamos mal. En el nivel de consumo de proteína se puede incrementar más, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que les comentaba, ¿no? La res, el cerdo y el pollo, pues dependiendo de la capacidad económica del consumidor, pues puede incrementarse o no en diferentes especies, ¿no? El pollo sabemos que es lo más económico, igual que el huevo, después el cerdo, a veces ha estado ya casi igual, pero la res se dispara. Entonces, la actividad pecuaria establece que la población demanda anualmente más de 9.5 millones de toneladas de cárnicos saludables y nutritivos, porque no nada más, y estamos hablando, no nada más se debe de producir carne, ¿sí? Tenemos que hacerla de manera inocua, que sea nutritiva, que de esas ventajas que por ahí mencionaban también, ¿no? O sea, que se puedan desarrollar alimentos que sean favorables para la salud, ¿no? Entonces, pues estos son algunos de los retos. Y aquí pueden ver cómo en México, esta gráfica es del Consejo Mexicano de la Carne, y bueno, los volúmenes, cómo se han ido, se ve muy clarito, pero cómo se han venido aumentando tanto el nivel de producción nacional y el consumo. Aquí está el consumo del 3.2%, y la producción nada más cubre el 2.9%, se exporta poco realmente, pero se importa mucho, y sobre todo de algunas especies en donde somos deficitarios, como el cerdo y en la leche, que son las proteínas que más deficitarias son en el país. Y bueno, también hablábamos de la producción de proteína animal en México. Estos son los números que nos marca el Consejo Mexicano de la Carne, y en donde los cuales les decía yo que tanto el cerdito, que por aquí anda, como en el ave, en ave realmente somos deficitarios con materias primas para la transformación, ¿sí? ¿Qué es esto? Que tenemos sistemas de producción, y ustedes lo saben, en el pollo se comercializa prácticamente vivo en el país, ¿sí? Y eso hace la diferencia con otros mercados como Brasil o como Estados Unidos, en donde el pollo se procesa y se vende por piezas, en donde la pechuga tiene un mucho mayor valor adquisitivo. Entonces, ¿qué sucede? Que para los productos avícolas de pollo, pues se tiene que importar carne mecánicamente deshuesada, que sí se produce en otras áreas. En el país se produce mínimo, pero es normalmente la gallina de desecho lo que se va a la carne mecánicamente deshuesada, y no todos en los casos, porque también tenemos la costumbre pues de este caldo de gallina que se consume en muchos lados, ¿no? O sea, no les estoy hablando de nada extraño. Entonces, para el caso del ave, el porcentaje que se tiene que cubrir para el consumo nacional es aproximadamente el 20% de lo que necesitamos. Y en el caso del cerdo es casi ya el 50%.
¿sí? Somos altamente deficitarios y altamente dependientes de los Estados Unidos. Ayer lo veíamos en esta plática que les comentaba, que bueno, que tenemos que pensar también en que si somos deficitarios, tenemos que diversificar las fuentes de proveeduría para el país. Y lo ideal es que se cubrieran esos mercados deficitarios como lo que sucede en la carne de res, en donde tenemos un total equilibrio y se exportan las piezas que no se consumen en el país y se importan las piezas que no se consumen en el país. Y bueno, ahí llegamos también a algunos puntos en donde se sataniza la importación. ¿Sí? Ustedes van a escuchar toda la vida que la importación es terrible y que va en contra de los intereses del país. Y no, señores, vean, Estados Unidos es el mayor importador de productos pecuarios, pero también es uno de los más importantes exportadores. ¿Y qué sucede? Que los mercados a nivel internacional se compensan. Se exporta lo que no se consume en grandes volúmenes en el país, como sucede con la pierna y el muslo del pollo en los Estados Unidos, porque la carne oscura del pollo no es la que prefiere el norteamericano y prevalece la pechuga, ¿no? Entonces, ¿qué? Esto permite que se diversifique. Nosotros necesitamos, ¿qué nos gusta más a los mexicanos? Pues la pierna y el muslo, ¿no? Está más rica. Entonces, eso permite ese intercambio que, a diferencia de otros mercados, al mantenerte cerrado vas perdiendo competitividad y poder tener elección dentro del mercado para los consumidores. Y bueno, aquí les hablábamos, tenemos grandes posiciones y con esto coincido con los números de mi anterior compañero de exposición, en donde pues somos altos productores de carne de pollo y podemos decir, y como les decía, no solamente el 20% de lo que se necesita en el país se importa. Estamos en un quinto lugar en producción de huevo, que prácticamente se cubre toda la demanda de huevo del país. Hay un séptimo lugar en producción de carne de res, en donde estamos cubriendo la total necesidad, o sea, la balanza entre la carne que se importa y la que se produce y la que se necesita en el país está totalmente en equilibrio, ¿sí? Es un mercado muy, muy estable. Y bueno, en un lugar 16 que por ahí difiero en el número, está el cerdo, que cayó muchísimo en estos últimos 2 años, y la leche, ¿no? Como les decía, bueno, comparado con otros países desarrollados, Estados Unidos es el mayor productor y exportador de carne de res y cerdo, con sistemas altamente industrializados, regulaciones muy estrictas de inocuidad, y España, por ejemplo, que es una industria cárnica robusta con ingresos de 33.2 millones de euros, representando el 2.7 del PIB español en cuestión avícola, ¿no? Que no eran los grandes productores, pero que se están volviendo, porque España es la granja de Europa, ¿no? Por el clima tan favorecedor que tiene en el sur, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vemos a México, a ver, y pues, ¿qué beneficios tienen las actividades ganaderas sostenibles? Pues mejoran la calidad del suelo, que ya por ahí lo decía mi compañero y paisano chapaneco, que pues es importantísimo. Me preocupó muchísimo lo que dijo sobre la ivermectina. Desafortunadamente vamos a ver otro de los riesgos, lo que está mandatando el Senacica el día de hoy para el problema de gusano barrenador es ivermectina, cosa con la que difiero. Ahí está Enrique haciendo caras. Entonces, bueno,
hay un aumento de captura de carbono, materia orgánica que generan, un índice positivo en la salud ambiental, seguridad económica de los agricultores y la salud nutricional de los consumidores. O sea, esto habla de mercados sostenibles, ¿no? Europa, que es, digamos, como el líder de estos temas, nos habla de que las ganaderías sostenibles pues ayudan a degradar a revertir la degradación ambiental y mitigar el cambio climático. Ya hay muchísimos estudios en donde el manejo correcto, la rotación de potreros, el tipo de alimentación que se le está dando al ganado, ayudan a la disminución de los gases de efecto invernadero, de los cuales yo en lo personal, por eso es mi opinión, difiero bastante porque nos achacan muchísimo y bueno, no están viendo la parte de los hidrocarburos, que por mucho es un contaminante, y lo vimos, ¿no? Lo vimos en la pandemia. Las vacas eran las mismas, los que dejaron de circular fueron los vehículos y de verdad hubo un impacto al medio ambiente interesante. Entonces, sí es importante cuidarlo. Ya tenemos por ahí algunos sistemas y bueno, también la industria y los mercados premium, ¿no? Hablar de carne sostenible, de carne libre de animales de granja, de libre pastoreo, por ejemplo, estos aves de libre pastoría o de huevo de aves de libre pastoreo, nos dan un valor comercial y hemos visto el día de hoy que se paga mejor. ¿Han visto cuánto vale un kilo de huevo sostenible y libre de antibióticos y demás? O sea, nada más esa publicidad cuadruplica el precio de un producto, ¿no? Entonces, eso también es factible y ayuda y apoya al desarrollo ganadero. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, pues tenemos muchos desafíos y ya los mencionaba yo al principio, ¿no? Que la producción pecuaria y la seguridad alimentaria. ¿Qué nos dice la ONU? No sé por qué se va. Ahí va, no pasa nada. Miren los que vamos a hacer para el 2050. Y ustedes van a estar más comprometidos, porque ustedes van a ser los profesionales que tengan que darle de comer a estos 2.7 millones de personas. Yo espero ya estar jubilada. Entonces, los sistemas agroalimentarios pues, están sometidos a una fuerte presión para producir más alimentos para una población que definitivamente va a seguir creciendo. Y bueno, la huella ambiental que está ejerciendo en el planeta y el cambio climático, ¿no? Vean esto, ahí se lo recomiendo. Y claro, les decía, ¿no? Ya hay nuevas alternativas en las que ustedes deben de estar inmersos para la producción animal. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues hay técnicas para disminuir lo que les decía, los efectos de invernadero, ¿no? Inhibidores ambientales, metanogénesis y nitrógeno. Y bueno, se necesita todavía, o sea, todo esto ya se ha desarrollado en algunas comunidades, pero es importante que vaya permeando de alguna manera a diferentes sistemas agroecológicos para poder, para que sean verdaderamente impactantes en el ambiente, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos? Bueno, pues el cambio climático, la conservación de ecosistemas y bueno, el seguir produciendo
proteína de origen animal, pero de manera que nosotros como profesionistas estemos inmersos en ese equilibrio, o sea, en cumplir con todas estas puntos que requiere la sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos acabamos el campo, pues vamos a dejar de producir alimentos. O sea, a mí me encantó la plática anterior porque nos pone en el día y los deja ver a ustedes algo que está sucediendo en este momento, ¿sí? La poca actividad que hay en los suelos, el cambio climático. Me puso muy triste esto que nos acaba de decir el compañero, que no va a haber mango de una región, ¿no? O sea, ¿a quién no le gusta el mango? Entonces, todo este impacto climático tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque evidentemente pues queremos seguir comiendo, queremos seguir produciendo, pero si no cuidamos la fuente, pues va a haber hay muchos retos que cumplir, ¿no? Y entramos a otro reto importantísimo, ¿no? Tenemos más de 30 años sin gusano barrenador, ¿sí? Y el día de hoy ya entró a México, ¿no? Se está trabajando en él. Se cerró el mercado norteamericano, que es un ingreso importante de becerro, o sea, la venta de becerro a los estados del sur de los Estados Unidos, que son altamente dependientes de ese ganado, pues nos mantuvo aproximadamente 3 meses sin poder exportar. Sí, y obviamente pues hay un impacto sobre el sistema que se venía llevando a cabo de exportación de becerros, y es un problema más aunado a la producción de cárnicos, ¿no? Esto viene a afectar a ese maravilloso equilibrio que estaba teniendo el sistema cárnico de la res en México, y que se puede ver impactado mucho más fuerte si esto sigue avanzando, ¿no? En la medida que el ganado se ve afectado en zonas más fronterizas, pues los Estados Unidos va a cerrar ese mercado, y bueno, no suficiente, y no me voy a meter en el tema Trump, pero ya tenemos bastantes amenazas como para que una más nos pegue, ¿no? También, bueno, el fraude alimentario, ¿no? Tenemos ejemplos como la venta de tilapia o tiburón en lugar de bacalao, comprometiendo la confianza del consumidor. Y en algunos otros mercados, bueno, pues yo estoy en la industria de los procesados, y pues también se ha encontrado, ¿no?, grande cantidad de embutidos que, si bien no son dañinos para la salud, sí establecen un fraude alimentario, ¿no? Por ejemplo, pollo por pavo, ¿sí? En donde pues nada más se declara carne avícola, ¿no? Entonces, eso también amenaza nuestros mercados de proteína. También el impacto ambiental de las producciones pecuarias, ¿no? Todo lo de los gases, el uso intensivo de recursos naturales, como veíamos, ¿no? Estas engordas tan fuertes en donde no hay sombra, no hay árboles, no hay pastizales, y ese piso se está dañando. Se va rompiendo totalmente el equilibrio. Y bueno, otro tema también importante, esta contaminación ambiental por megagranjas porcinas que afectan la calidad del agua y la salud de las comunidades locales, ¿no? Por ahí hemos oído varios daños. Y bueno, nos vamos a temas como la escasez de agua, como les decía, la falta de medición de las principales fuentes de emisiones de gases, ¿no? Estas ineficientes, los ineficientes datos de las emisiones, y ahí es donde estamos involucrados como profesionistas a tener toda esta información para poderla analizar, porque no se cuenta con ella, ¿no? Y al no tener, ¿cómo atacas algo que no conoces?
y que no, o sea, estamos basándonos en la información internacional, no en la generada a nivel nacional. Entonces, también ahí están ustedes, en la investigación de todos estos datos, la fabricación de fertilizantes, la producción de alimentos industriales, el uso de energía, la pérdida y el desperdicio de alimentos. Esto no saben lo importante que es, ¿no? Ustedes están mucho más sensibilizados en la falta de alimentos en sus lugares de origen, ¿sí? Lo que no sucede con muchas poblaciones estudiantiles de escuelas privadas, de la propia UNAM, sobre todo de escuelas privadas, ¿no? Y yo les voy a decir una cosa, yo estoy impactada de lo que hace el día de hoy el Banco de Alimentos por poblaciones que tienen necesidades alimenticias, ¿no? Entonces, esta parte del desperdicio de alimentos es súper importante en el país y también es un área de oportunidad para ustedes en dónde trabajar, ¿no? En reorganizar todo ese grano, vegetales, cárnicos, etcétera, que se pueden redistribuir a zonas de verdad paupérrimas del país. Entonces, algunos factores que afectan en los proyectos de sostenibilidad, bueno, paquetes tecnológicos de sustentabilidad que no están adaptados a los sistemas agrícolas existentes, porque, insisto, seguimos trabajando con información del extranjero, con lo que nos dice Europa, Estados Unidos o Canadá. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia información, pues para estar conscientes y verdaderamente entrar a estos ecosistemas agrícolas que tenemos en todo el país. Hay un contexto económico que no ofrece incentivos atractivos para los productores. No estamos sustentados por el gobierno. Se han cortado todas las vías de apoyo para el productor nacional, ¿no? En Europa se le paga al productor por vivir en el campo, ¿sí? Y en México, muy por el contrario, pues ahora estamos peor que nunca con la inseguridad, ¿no? Entonces, pues esos son factores que afectan a los proyectos de sostenibilidad. No hay suficiente capacidad institucional para implementar y evaluar y conformar los proyectos de sustentabilidad. Y se los digo, pues al reducir las plantillas dentro del gobierno, al disminuir el atractivo en los salarios gubernamentales, se los dice alguien que trabajó 15 años para el Senacica, el día de hoy, de verdad, es ser heroico trabajar para el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque no es atractivo ser un servidor público, ¿no? Y que los hace proclives a la corrupción, los hace proclives a la apatía, ¿no? El que no haya un atractivo para trabajar como servidor público. Falta personal técnico calificado para el diseño e implementación de programas ganaderos sustentables. Se requiere compromiso gubernamental con el desarrollo ganadero, una voluntad genuina de establecer un marco de políticas estables y comprometer recursos públicos necesarios para la sostenibilidad. Es entendible que no haya proyectos de sostenibilidad en el país, ¿no? Los pocos proyectos que hay están sostenidos por OGMs externas, ¿no? Por organismos externos. Y bueno, algunos en algún contexto de sostenibilidad y minimizar el impacto ambiental. Bueno, algunas prácticas responsables son la ganadería regenerativa, el uso de tecnologías innovadoras, la productividad con el respeto al medio ambiente. Creo que esos son factores generales. Y bueno, la otra parte, ¿no? La inocuidad, que les decíamos, pues, ¿para qué me sirve a mí producir alimentos que me van a enfermar? Como dicen por ahí, me sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? ¿Qué sucede? Que no tenemos una educación, ¿no? Lo decía el compañero en Chiapas y Oaxaca, no tenemos un establecimiento TIF donde sacrificar a ninguna especie animal. Entonces, pues esa parte es indispensable, ¿no? Y les puedo decir que los sistemas TIF
pues son el mínimo requerimiento de inocuidad para el proceso de la carne, el mínimo, ¿no? Y muchos no están tan bien como quisiéramos, además. También toda esta contaminación cruzada que existe durante desde el sacrificio de los animales hasta el manejo de las carcasas, ¿no? Enfermedades de animales que provocan enfermedades transmitibles a los alimentos. No sé si acaban de escuchar, hubo 18 muertos por Listeria monocitógenes en los Estados Unidos, en unos productos lácteos, en unos helados, ¿no? ¿Y qué sucede? Que bueno, en la industria, al nivel de cuando se incrementa más la necesidad de alimentos, las jornadas laborales son mayores, las buenas prácticas se relajan. Entonces, ¿qué sucede? Pues empezamos a producir alimentos contaminados, ¿no? Aun cuando existan sistemas de HACCP, sistemas de buenas prácticas, y todo esté documentado, cuando hay una solicitud de mayor producción, prácticamente vas a encontrar estos problemas, ¿no? Enfermedades de transmisión alimentaria que además son insuficientemente vigiladas por la Secretaría de Salud. Desafortunadamente no existe el recurso. Y bueno, otro tema que traemos por ahí que también es ya un problema, el uso excesivo de antibióticos en la producción animal, que se traduce en alergias y en sensibilidad al ser humano. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, son alérgicos a algún antibiótico? Sí, y se va incrementando, ¿no? Y yo les puedo decir, mi madre murió de eso, de tener sensibilidad a los antibióticos y tuvo una intoxicación y por eso falleció. Entonces es tan drástico como perder la vida cuando uno va desarrollando alergia y no te das cuenta, no lo conoces cuando consumes un alimento, ¿sí? Y bueno, hay falta de capacitación sobre sistemas de reducción de riesgos de contaminación en los productores. Este tema de la pollinaza, la alimentación con gallinaza, con pollinaza y demás, sin los efectivos tratamientos, o también todo lo que es la producción del rendimiento, todo lo que es el rendering, que son las harinas de origen animal. También antes se producían unas cargas bacterianas impresionantes, ¿no? Que afectaban al animal y afectaban a la salud pública. Y bueno, en general, una cultura deficiente de la inocuidad en el consumidor. ¿Qué les parece esto? ¿La habían oído alguna vez? Sí. ¿Oyeron alguna vez a alguien de su casa? Y bueno, programas, ¿qué se necesita para lograr la sostenibilidad? Mejoras en la bioseguridad, certificaciones y estándares de calidad, innovación tecnológica. Algo importantísimo es eso, ¿no? La innovación. También, ¿qué acciones? Pues las colaboraciones estratégicas, ¿no? Aquí les ponemos un ejemplo. El grupo MAR e Iberdrola de España, bueno, en México, para abastecer con energía limpia la planta procesadora de atún Tuni en Colima, ¿no? Este es ya que firmaron el trabajo conjunto, muy importante, o sea, los compromisos entre diferentes industrias, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera que puede sobrevivir la industria también. Y bueno, también lo hablamos, marcos legales y regulaciones mexicanas integradas que fomenten la inocuidad alimentaria y la sostenibilidad. O sea, no podemos ir por este lado a la sostenibilidad, por este lado al bienestar animal, por este lado a la inocuidad alimentaria. O sea, se tiene que crear, y para eso también es muy importante que participen en la co-creación de las legislaciones, de las normativas. Como dijeron por ahí, si es muy aburrido, no es apasionante poder decir, yo participé, o sea, esta regulación, este punto, yo me peleé hasta la muerte para que estuviera en la ley, en el reglamento, en una norma, ¿por qué? En beneficio de mi país,
y de mis compatriotas, ¿no? Creo que ese es el mayor orgullo de muchos compañeros, tanto veterinarios como ingenieros agrónomos, que se han metido a esto, ¿no? No está en manos de abogados, está en manos de carreras afines y que entienden la necesidad de la regulación. Y bueno, también estándares como el Códex, y la participación de colaboraciones internacionales para la producción sostenible de alimentos. Como les decía, el día de hoy los financiamientos vienen de diferentes organismos internacionales. Y les presento algunas de las certificaciones privadas, ojo, que tenemos actualmente, el Global Gap y el GrassFeed. Esta sí es gubernamental, los orgánicos que certifica SAGARPA. Esta es una ISO, la 14001, y también el Rainforest Alliance Certified, que es una certificación privada. Y bueno, algunas iniciativas hacia la sostenibilidad en México. Está la ganadería sostenible, que por ahí anda, siembra de leguminosas para la alimentación de ganado, el biogás, el manejo de energías, la protección de áreas marinas, ¿no? Aquí este es un ejemplo, ¿no?, del Parque Natural del archipiélago de Revillagigedo, que en el 2017 se declaró como una zona protegida, y la provisión de la pesca en esa zona resultó en un aumento del 12% al 18% en la captura de atún en las áreas circundantes, demostrando las políticas de conservación que pueden ser beneficiosas tanto para el medio ambiente como para la economía, en este caso pesquera, ¿no? Algunas conclusiones que yo les pongo aquí y que posteriormente vamos a poder platicar es, bueno, pues importantísimo fomentar la investigación y el desarrollo, implementar programas de capacitación para productores en temas de inocuidad y medio ambiente, promover políticas públicas que incentiven la producción responsable y sostenible, y llamar a la acción, ¿no? Involucrarnos todos en la cadena productiva, desde productores hasta consumidores, en la adopción de prácticas que aseguren la calidad de la proteína animal sin comprometer la salud pública ni el medio ambiente, porque eso yo creo que es de lo más importante, ¿no? No debemos de producir por producir. Nuestro objetivo es la salud pública y, bueno, ya el medio ambiente, ¿no? Ya lo sabemos. ¿Con qué concluyo? Un balance entre producción y sostenibilidad, que es lo esencial para la sostenibilidad ambiental y la calidad de la proteína animal. Y esto implica otras especies. Hay que ver y vivir la experiencia de otros países, pero adaptar las prácticas innovadoras que convengan al país. Y en la estructura que proporciona una visión integral de desafíos y avances en los sistemas de producción pecuaria en México. En el ámbito internacional, y respaldos para datos y hechos relevantes. O sea, si no creamos nuestra propia información, no vamos a tener futuro en este tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un país súper diversificado. Y con esto, pues les agradezco muchísimo su atención y su invitación. Muchísimas gracias.